Un gusto tener con nosotros en esta conferencia que impartirá la doctora María Luisa Parra Velasco de la Universidad Harvard, que nos realmente enorgullece y agradecemos mucho su disposición para estar con nosotros este día. Quiero rápidamente comentarles que la doctora María Luisa Parra Velasco es exalumna, se licenció en psicología en esta facultad, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Así que con mucho orgullo la recibimos. Ella además realizó su doctorado en el Colegio de México, pero su vida académica pues la ha hecho en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Y el trabajo que ella realiza con la enseñanza del español tiene mucho que ver con nuestro proyecto, a quien aprovechamos para agradecer el apoyo del proyecto PAPIT N400319 de esta universidad, y aprovechando los agradecimientos también a la División del Sistema de Universidad Abierta y al Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología. En la División de Universidad Abierta tengo que hacer un reconocimiento expreso al ingeniero Jorge Gold, que hoy en vacaciones está aquí apoyándonos, y también a Gaby Villarreal, que también con mucho gusto siempre nos apoya en estas actividades, y a nuestra jefa de la división, Karina Torres. Así que, bueno, agradecimientos ya dados. Quiero decir que la doctora Parra tiene como línea de investigación la adquisición del español como lengua materna, la adquisición y pedagogía del español como segunda lengua y lengua heredada, los temas de familia y migración, niños y jóvenes migrantes y educación. Ella está en el Departamento de Lenguas, Romances y Literatura de la Universidad de Harvard y coordina el programa de primer año de español y es coordinadora de la iniciativa de la enseñanza del español como lengua heredada. Agradecemos mucho entonces esta conferencia, la enseñanza del español para el aula mexicana en el siglo XX. Y bueno, pues adelante. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Soraya, por esta invitación, y también desde luego al proyecto de investigación Epistemologías personales en docentes y su impacto para la enseñanza de la ciencia y la filosofía. Es para mí un verdadero honor estar aquí en esta facultad que quiero tantísimo, mi alma mater, un lugar que me formó y que me ha dado muchísimo, me dio muchísimos de los elementos que ahora he podido usar en mi trabajo diario. Así que es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a los que nos siguen por YouTube y en línea. Como dijo la doctora Monroy, son vacaciones, así que gracias también por la asistencia técnica y a todos ustedes por estar acá. Bueno, voy a empezar con la presentación, y en esta presentación, la enseñanza del español para el aula mexicana, algunas reflexiones para el siglo XXI, lo que busco hacer es compartir un poco de mi experiencia desde los Estados Unidos para un tema que considero que es ahora de muchísima importancia en México a la luz de las crecientes y recientes olas migratorias internas e internacionales que están cambiando de manera muy importante la demografía del alumnado que asiste al sistema público mexicano de hoy. Esta presentación, entonces, bueno, aquí tengo un par de mapas solamente para indicar que México se ha vuelto un país no solamente expulsor de inmigrantes, sino uno de los principales receptores en el mundo de inmigrantes internacionales, de tránsito, y desde luego tenemos también que considerar la migración interna. Entonces, ahora vamos con los objetivos de esta presentación, que, bueno, primero, consciente de que el español es una de las lenguas nacionales, pero de uso dominante, quiero presentar información que nos lleve a reflexionar sobre nuestras propias epistemologías alrededor de la naturaleza de la lengua, pero sobre todo de sus procesos de adquisición, y qué obstáculos presenta la instrucción monolingüe en español mexicano y monocultural que se presenta en las aulas de las escuelas mexicanas a un alumnado cada vez más diverso.
Y el segundo objetivo es sugerir algunas posibilidades teóricas y pedagógicas que están siendo parte ahora del campo de la adquisición de las lenguas y el bilingüismo, sobre todo ahora con poblaciones migrantes. ¿Qué posibilidades son estas que pueden informar el trabajo docente en el aula mexicana? Este trabajo lo presento desde un marco interdisciplinario que incluye mi formación en psicología del desarrollo, la adquisición de la lengua, en contextos multilingües y desde la sociolingüística crítica, pero sobre todo desde mi experiencia como profesora de español a jóvenes latinos, latinex en Estados Unidos, en grupos donde confluyen estudiantes de diferentes países latinoamericanos, diferentes generaciones. Entonces, ¿cómo se trabaja la enseñanza del español en estos contextos? Este trabajo también se está desarrollando dentro del Seminario de Lingüística y Educación SEMLE del Colegio de México, dirigido por la doctora Rebeca Barriga Villanueva, y voy a presentar algunos puntos que también estoy desarrollando con el doctor Juan Sánchez, que es su director académico de Innovación e Investigación de la Escuela Normal en el estado de Nuevo León. Un poco para ubicarme y posicionarme con respecto a este tema. Entonces, ¿cuáles son los puntos de conexión que yo veo entre un contexto como el de Estados Unidos y el contexto mexicano? Desde luego hay diferencias importantísimas y fundamentales, pero son 3 puntos los que yo quiero presentar acá. El primero es el tema de la creciente diversidad demográfica, lingüística y cultural en las aulas mexicanas. El segundo tiene que ver con la conciencia de la diversidad dialectal del español. Tendemos a hablar de el español o la lengua española, pero muchas veces olvidamos la diversidad que hay dentro de nuestra propia lengua, dentro de nuestras propias comunidades, y sobre todo la importancia de considerar las dinámicas de poder que se generan dentro de nuestras propias comunidades hispanohablantes. Y el tercer punto es la necesidad de una formación docente que no solamente se enfoque en la enseñanza de aspectos lingüísticos, sino que tenga al centro el bienestar, la autoestima y el sentido de identidad de los estudiantes. Para esto, mi trabajo se ha desarrollado desde un marco ecológico del desarrollo humano, la sociolingüística crítica y lo que se ha llamado el giro multilingüe y las teorías del bilingüismo dinámico, que explicaré más adelante. Entonces, empecemos con el primer punto, que tiene que ver con la creciente diversidad demográfica y lingüística y cultural. En Estados Unidos, las escuelas, los sistemas educativos están viendo un cambio muy significativo en su demografía, principalmente debido a la mayor presencia de comunidades hispanohablantes migrantes. Y aquí podemos ver cómo ha ido esto. Se proyecta que para 2023, bueno, el porcentaje va a ser bastante considerable. Hay sistemas educativos como el de California, donde los niños hispanohablantes son ya mayoría. Esto quiere decir que hay un incremento en la población que se describe como aprendices de inglés, aprendices de la lengua dominante. En México hay que recordar que la diversidad ha sido parte constitutiva del país. Tenemos el español como lengua dominante, pero hay 68 lenguas indígenas con 364 variedades, y ahora hay que considerar que con mayor frecuencia están presentes las variedades centroamericanas, el inglés, no solamente como un requisito ahora de la SEP, ¿no?, como parte de la agenda educativa, sino el inglés que traen muchos de los estudiantes jóvenes, niñas y niños transnacionales que están migrando, retornando de los Estados Unidos, más otras lenguas internacionales de otros grupos que están migrando acá. En esta gráfica podemos ver que ha habido un aumento
con respecto a la población de lengua indígena entre el 2010 y el 2020, y curiosamente en esta parte de la gráfica podemos ver que hay una disminución también de hablantes de lenguas indígenas. Entonces, sube la población, pero disminuye el uso de lengua indígena, que tiene que ver con la dominancia del español. Y acá también vemos la presencia de nuevos grupos, bueno, los nacidos en Estados Unidos, por ejemplo, es una presencia muy importante, y vienen acá otros grupos desde Centroamérica, también formando parte de nuestras nuevas comunidades. Lo que quiero resaltar, y que lo repetiré más adelante, es el hecho de que al menos una tercera parte de los estudiantes que provienen de contextos indígenas asisten a escuelas públicas en zonas urbanas. Quiere decir que son niños que están migrando, dejan las comunidades, llegan a contextos urbanos con una lengua predominantemente del español. ¿Y qué quiere decir esto para su proceso educativo? Retomando un poco el tema ahora de la diversidad dialectal del español, solamente para ubicar un poquito en el contexto de Estados Unidos, en ese país se hablan más o menos 380 lenguas distintas al inglés. 169 son nativoamericanas, aunque sean de grupos ya con un número muy reducido. Pero bueno, la segunda lengua más hablada es el español, con más de 60 millones de hispanos y 41 millones de hispanohablantes. Se considera que Estados Unidos es el segundo país hispanohablante del mundo después de México. Y en esta gráfica podemos ver en este mapa, bueno, la concentración de la población hispana en la parte del suroeste del país, que sabemos que fue territorio mexicano también, pero bueno, la presencia hispanohablante está cada vez más saliente en diferentes partes del país. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es que no solamente se trata de los hispanohablantes, son hispanohablantes de diferentes países. Los mexicanos son el grupo más grande de estas comunidades, pero esto quiere decir que en Estados Unidos se hablan prácticamente todas las variedades de Latinoamérica, confluyen, convivimos constantemente hispanohablantes de diferentes regiones con diferentes dialectos, hay una continua negociación de significados. Sabemos que hay diferencias dialectales muy importantes entre estas variedades, y también hay que recordar que dentro de Estados Unidos, en esta parte del suroeste, hay una gran diversidad dialectal que se da como resultado del intenso, constante, histórico contacto entre el español y el inglés. Y es un español de origen colonial, es un español de origen más contemporáneo, no solamente de mexicanos, sino también de otros grupos, que tienen que ver con el español del norte de México y con diferentes dialectos del inglés. Entonces, la crítica chicana Gloria Anzaldúa ha dado como una muestra de esta diversidad, esta lista de dialectos que ella reconoce como parte de lo que es parte de las comunidades chicanas, mexicoamericanas en los Estados Unidos, y que pocas veces nosotros desde México los consideramos como dialectos o como formas y prácticas comunicativas muy importantes para estas comunidades. Entonces, el tema de la diversidad dialectal es muy importante para ir pensando que las fronteras que dividen a México de Estados Unidos o de la región de Centroamérica están siendo cada vez más borrosas, en tanto los flujos migratorios y un territorio ya específico, sino que constantemente los hablantes cambian estos territorios, y con ellos vienen las formas
de habla y también prácticas culturales. Es muy importante tomar en cuenta que a la hora de este tipo de contacto entra el prestigio, entra en juego el prestigio de unas variedades sobre otras en la vida cotidiana, pero sobre todo en el contexto escolar. Y para ilustrar esto, voy a compartirles la viñeta de una estudiante mía que hizo un proyecto de reflexión sobre su experiencia como hispanohablante mexicana en Estados Unidos, que quiso en algún momento tomar clases de español en el sistema americano. Entonces vamos a ver, voy a leer lo que ella comenta y voy a enfatizar aquí el punto de prestigio de las variedades en el aula. Entonces ella dice: yo crecí en una familia hispanohablante recién inmigrada de México. Entonces no creía que necesitaba tomar clases de español en la escuela, ya que era la lengua primaria de mi familia, y el inglés era la lengua de mi nuevo hogar, los Estados Unidos. En mi último año de preparatoria, decidí tomar una clase de español por primera vez, y ahí me di cuenta que el español con el cual yo había crecido era muy diferente al español académico. Le pedí ayuda a mis padres en mis tareas de español, esperando que ellos entendieran todas las reglas gramaticales que a mí me confundían. Y fue cuando me di cuenta que ellos tampoco habían aprendido las reglas, sino el mismo español de casa que yo había aprendido de ellos. Acabé el año académico pensando que mi español era algo que yo necesitaba arreglar, que necesitaba aprender todos los términos formales y usar el vosotros. Esta reflexión me parece muy significativa porque habla de la diferencia muy importante que hay entre lo que sabe una hablante, y como esta chica, que evidentemente sabe gramática, porque para que haya podido escribir este texto es porque sabe gramática, quizá no sepa los términos técnicos con los que nos referimos a ciertas estructuras gramaticales, pero ciertamente su gramática interna es excelente, y la distancia que hay con una pedagogía que se basa en libros de texto que enfatizan una variedad de prestigio. En este caso, la peninsular, usar el vosotros. Quizá la maestra era también de España o de algún otro país, pero que enfatizó la importancia del vosotros. Y no, el problema no es que un estudiante aprenda todos estos pronombres, todas estas estructuras, eso es bueno, es valioso. El problema es cuando un estudiante termina un curso de español sintiendo que su propia forma de hablar es menos valiosa que una variedad que se presenta en un libro de texto y que se enfatiza como español académico. Entonces, ese es el punto que quiero enfatizar. El problema no es la enseñanza de las lenguas y en toda su diversidad en toda su riqueza, es que se enfatizan unas sobre otras, dañando la autoestima y el sentido de identidad de los estudiantes y las estudiantes, que además lo relacionan con su familia. Entonces, una experiencia muy importante para mí en los Estados Unidos es darme cuenta que estas dimensiones de prestigio de la lengua entran en juego y que también están ligadas a lo que ahora se conoce como raciolinguística o racial linguistics, que está siendo un área muy importante de investigación en Estados Unidos y que habla de cómo los hablantes tenemos diferentes actitudes, tolerancia y valoraciones al habla del otro, pero que esto está mediado por nuestro propio perfil racial y el del hablante. Ahí hay un tema importante. Y presento la foto de estos dos niños de la misma edad. Hay una diferencia de perfil racial, pero si yo uso una etiqueta de un niño bilingüe, bilingual child, que está hablando dos lenguas, vamos a tender a asociarla
con un niño blanco, mientras que al otro niño racializado es mucho más fácil clasificarlo como aprendiz del inglés, le falta, no sabe el inglés porque seguro es inmigrante, y o como un hablante de herencia que enfatiza la idea, la creencia de que no sabe español académico o no sabe suficientemente español. Entonces, este es otro tema que está llamando mucho la atención con respecto a cómo se crean, generan identidades escolares a partir de estas etiquetas que van a mediar la percepción de los profesores, la forma en cómo ellos se relacionan con estos niños en el aula y que va a tener un impacto directo en el desempeño académico de los chicos. Y estos niños es muy importante saber que hacen esfuerzos monumentales para adaptarse a los sistemas de escolarización dominantes y hacen un gran esfuerzo en tratar de abrirse camino dentro de un sistema escolar que no reconoce, en el caso de Estados Unidos, su español, en el caso mexicano pueden ser sus habilidades en su conocimiento en lenguas originarias, en otras lenguas, en otras variedades del español, sus habilidades bilingües, de las cuales voy a hablar más adelante, sino que, como explica el doctor Víctor Zúñiga, es un sistema, nuestros sistemas escolares están diseñados para marginar, expulsar a estos chicos e instaurar en ellos un deseo de no aprender. Saben que de todas formas no tendrán mucho éxito, les va a costar mucho trabajo y hay mecanismos psicológicos ahí muy importantes a los que hay que ponerles atención, porque en ellos, en estos mensajes, en estos posicionamientos que nosotros hacemos con etiquetas escolares o con críticas, estamos mandando un mensaje que estos chicos internalizan y con ellos internalizan la estigmatización de sus propias lenguas, culturas y prácticas bilingües. Ahora, quiero enfatizar que esto no es un problema único de Estados Unidos o de México, es un problema mundial que sabemos que se está dando como resultado de las grandes migraciones, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas tiene datos, por ejemplo, que ha habido un aumento muy significativo de chicos que no viven, que han migrado. Por ejemplo, estima que los jóvenes de entre 25 y 24 años ha habido un aumento de 22 millones en los 90 a 31, casi 32 millones en el siglo XX, lo cual quiere decir que la mayoría de estos niños y jóvenes y niñas viven en países donde no se habla su lengua, y quiere decir que se tienen que escolarizar y educarse en ambientes lingüística y culturalmente distintos. Entonces, en México tenemos el tema de la población indígena. Voy a dar aquí estas cifras muy aproximadas. La población indígena en edad escolar representa más o menos 2.3 millones de niñas y niños, que en términos relativos significa casi el 20%, un porcentaje muy importante. Y de este porcentaje, un tercio está en escuelas urbanas. Si hacemos las cuentas, y no soy muy buena para las matemáticas, pero más o menos estamos hablando de 700,000 niños en escuelas urbanas que no reconocen esta presencia, y si la reconocen no es una presencia que nutra las experiencias de aprendizaje de todos los niños. Y con respecto a la población, a la niñez y juventud transnacional desde los Estados Unidos, se estima que más o menos ahora hay más de 500,000 de estos chicos en México que tampoco se identifican por sus fortalezas lingüísticas, sino que continuamente se enfatiza su déficit de español o su déficit de inglés, pero son parte de las aulas escolares.
Dada esta situación mundial tan apremiante con una población migrante infantil, juvenil en países que no son los propios, sabemos que la ONU tiene su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que el objetivo 4 enfatiza la educación. En el 2015 se hizo un foro mundial sobre educación donde se presentó la declaración de Incheon en Corea del Sur, que insta a los países a proporcionar una educación de calidad, inclusiva, equitativa y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las niñas, los niños y los jóvenes en nuestros países. Pero ante los retos demográficos, lingüísticos que acabo de ejemplificar y las exigencias de nuestros sistemas educativos y la propuesta del objetivo 4 de la ONU, ¿qué es lo que los maestros de hoy necesitamos para poder ofrecer este tipo de educación inclusiva, equitativa y de calidad? Me voy a enfocar en las clases de español, pero desde luego este es un tema para todas las clases. Yo considero que nuestro trabajo docente es más importante que nunca porque está relacionado no solo con temas académicos, sino con temas de derechos, equidad, acceso educativo, laboral, movilidad social, justicia social, lo que está en juego para los millones de niños que están en situaciones de migración o refugiados, es el sentido de bienestar, identidad y de pertenencia. Y la pregunta central que plantean autores como Martínez y Train es cómo la enseñanza de la lengua contribuye o no a la desigualdad e inequidad en la educación de los grupos minoritizados. Bueno, entonces ahora voy a tratar de responder al cómo, ¿no? Y creo que un primer paso es una toma de conciencia de que nuestro trabajo docente en el aula, en el día a día, no está aislado, sino que se ubica dentro de un sistema muy complejo de mecanismos que tienen que ver con ideologías de identidad nacional, de lengua, de raza, de clase, con teorías de adquisición de las lenguas, teorías del bilingüismo. Sabemos que en México hay una tradición muy importante sobre políticas lingüísticas y educativas que, bueno, como lo menciona, ya lo ha descrito la doctora Rebeca Barriga, ha sido un péndulo en la historia de las políticas lingüísticas que apoyan la educación intercultural bilingüe, después se mueven al monolingüismo y ha sido parte de la historia educativa del país, pero es muy importante y ahora creo que el péndulo se está moviendo hacia el énfasis de nuevo a la diversidad. Sin embargo, creo que hay que seguir repensando que esa diversidad no está separada de los grupos de mayoría, tiene que seguir integrándose de alguna forma en las aulas de mayoría, urbanas, continuamente, ¿no? Todas estas políticas se anclan, se van a manifestar en los objetivos que tengamos en nuestros programas, en nuestros materiales, en nuestras pedagogías, en las formas de evaluación. Entonces es muy importante darnos cuenta que este libro de texto, este ejercicio, está informado por un sistema mucho más complejo, más allá de la mera pedagogía. Revisando los programas de la SEP y los campos formativos, por ejemplo, el de lenguaje y comunicación, hay avances importantísimos en las diferentes reformas educativas que se han hecho, sobre todo el énfasis de la lengua como un instrumento de comunicación, como una práctica social, como parte de una producción contextualizada, que sirve para un análisis de reflexión lingüística
y bueno, que ahora también se está enfatizando la importancia de la vinculación interlingüística. Entonces, este campo, esta forma de conceptualizar el lenguaje desde un marco funcional es un avance muy importante con respecto a un avance, digamos, una aproximación estructural gramatical. Sin embargo, lo funcional se sigue pensando desde un monolingüismo, ¿verdad? Donde el monolingüe es el que tiene, ese es el objetivo, ¿no? El monolingüismo, ya sea en español o en cualquiera de las otras lenguas. Entonces, se sigue valorando el español, de preferencia el mexicano, estamos en México, de clases medias, educadas, ese es el español que se considera académico. Se tiende a estigmatizar las variedades populares de nuestro país, de otros países, las capacidades translingüísticas de comunidades originarias mexicanas o de estudiantes transnacionales mexicoamericanos. Se valora el bilingüismo para unos, como ya lo presenté en la diapositiva de los dos niños, pero no para otros. Se enfatizan los valores nacionales de la mexicanidad, excluyendo del contenido las interacciones escolares que tienen que ver con la multiplicidad de los orígenes y herencias culturales en el aula. Y esto es un tema que no solamente afecta a niños de otros grupos. Considero que también es importante para los niños hispanohablantes de mayoría, que pierden la oportunidad de aprender de sus compañeros, de establecer lazos menos discriminatorios con sus pares, que sabemos que es un tema muy importante en las aulas, y pierden también la oportunidad de reflexionar y conocer las consecuencias reales de la globalización que la tenemos tan idealizada. Y este tema de la globalización es otro tema que llega a nuestras aulas no solamente en la forma de comunidades migrantes, sino también en nuestra forma de pensar la diversidad. Estoy presentando aquí la imagen de un proyecto de arte que hizo una de mis estudiantes, donde ella tenía que hablar de la diversidad de su familia, y para hacerlo hizo un tipo de árbol genealógico con mapas para representar los países y los itinerarios que habían seguido las diferentes generaciones de su familia. Y lo que es muy importante enfatizar acá es que una niña que es, digamos, identificada como latina en los Estados Unidos, tiene un origen familiar muy complejo, de China, de Costa Rica, ahora está en Estados Unidos. Quiere decir que nuestra idea de diversidad también tiene que cambiar, no a la suma de grupos homogéneos, sino a la heterogeneidad dentro de cada uno de los grupos. Entonces, este es un punto que también es un reto para los maestros, porque ya no podemos pensar en los jóvenes latinos como un todo uniforme, sino que tenemos que desarrollar la sensibilidad a las diferencias individuales que son cada vez más complejas, justamente por estos temas de migración. Ahora, desde la sociolingüística, también tenemos que pensar que estos itinerarios resultan en diferencias de acceso a los recursos lingüísticos que van teniendo los chicos y las estudiantes, ¿no? Voy a usar la metáfora aquí de las palabras y la lengua como fichas de Legos, porque creo que me ayudan mucho a pensar en esta idea de acceso y qué van recogiendo los niños en su crecimiento en los diferentes contextos donde viven. Y, por ejemplo, los niños mexicanos de mayoría tienen acceso a un hábitus, a un contexto que incluye los usos cultos y la educación formal de la lengua para construir su discurso monolingüe de prestigio. Entonces, es un grupo, digamos, de fichas de un solo color, esto es lo que hay, ellos están expuestos tienen todas las fichas necesarias para construir este discurso monolingüe,
tienen las instrucciones, la educación formal. Sin embargo, lo que se llama ahora el giro multilingüe enfatiza que muchos niños no viven en un solo contexto, como ya lo he dicho, tienen historias de migración que ya están problematizando cada vez más estas nociones de lengua-estados, sino que ahora habría que pensar las lenguas como repertorios lingüísticos, heteroglósicos, multilingües y dinámicos. Aquí voy a presentar otro proyecto de arte de otro de mis estudiantes, que él grabó su interacción de un día o de un par de días con diferentes hablantes, transcribió estas interacciones, imprimió la transcripción, recortó cada una de las palabras y las puso en un frasco para mostrar que este era su lengua, su idiolecto, ¿verdad? Todos estos recursos. Y que para cada contexto él tiene o ella tiene que elegir cuáles de estos recursos va a usar para el contexto donde esté. Me parece una imagen preciosa para mostrar que todos vamos recogiendo diferentes palabras, dichos, vocabulario de todos los contextos en los que vivimos y nos desarrollamos, son parte de este frasco, y aquí vamos tomando estos recursos para cuando los vamos necesitando. Y compartimos algunos de estos recursos con gente que tiene acceso a lo mismo que hemos tenido acceso nosotros. Pero en el caso de los hablantes multilingües, quizá tienen recursos de diferentes lenguas. No quiere decir que son dos o más monolingües incompletos, sino que tienen un repertorio de recursos lingüísticos más complejo, con diferentes lenguas, que les permiten generar discursos, digamos, más coloridos. No son discursos de un solo color, sino ahora son de muchos colores, pero son discursos completos, coherentes, significativos. Y esto es lo que proponen las teorías del bilingüismo dinámico. No concebir el bilingüismo de estas poblaciones migrantes o diversas como deficitarias. Son otras capacidades que merecen espacio en el aula. ¿Qué tipo de espacio? Entonces, una alternativa para trabajar el desarrollo lingüístico desde la equidad sería reconocer las capacidades de estos niños. Bueno, primero, pueden usar diferentes idiomas o lenguas en una conversación. No son usos aleatorios, son usos que tienen que ver con qué quieren significar los chicos en su discurso. Pueden hacer traducciones, pueden hacer lo que en inglés se llama brokering, que es cuando los niños negocian interacciones en favor de los padres, o sea, en lugar de los padres, porque los padres no lo pueden hacer, pero los niños sí. Tienen un conocimiento transcultural y comunitario importante, tienen un sentido de transnacionalidad, son multicompetentes, y todos estos son conocimientos de vida de los niños bilingües que no tienen los niños de mayoría, y que sería muy importante que los reconociéramos como válidos en el aula. Así que considero que nuestro papel como docentes no es necesariamente cambiar currículums, es abrir espacios que permitan en el aula usar los recursos lingüísticos que tengan los chicos, dar acceso al lenguaje, desde luego, los usos cultos y académicos que se necesitan para cumplir con ciertos objetivos, y nosotros continuamente dar el andamiaje necesario para construir los textos, entender prácticas discursivas. Yo soy una gran promotora de la idea de incluir creatividad y aprendizajes transformativos en el aula sin que generen la necesidad de evaluar, ¿no? Para mí el tema de la creatividad se vuelve un tema que
tendría que ser parte del trabajo diario cada vez más importante. Pensando en una profesora o una maestra de español en el aula con grandes presiones por cubrir objetivos específicos de la SEP y una población muy diversa, ¿qué se puede hacer? Propongo 3 estrategias muy básicas que tienen que ver con afirmar lo que hacen los estudiantes, preguntar, como se dice en X cosa en su lengua, qué pasa en sus comunidades, y posibilitar el ejercicio de estas prácticas multilingües en el aula. Desde la lectoescritura sabemos que el multilingüismo tiene muchas ventajas. Y voy a mencionar solamente 2 de las investigaciones más recientes que conozco que enfatizan esto desde la investigación con población indígena. Uno es una investigación de la doctora Rebeca Barriga Villanueva, donde compara las narrativas de niños indígenas y monolingües en español, la segmentación, el uso de vocabulario, y lo que ella descubre es que es el bilingüismo el que agudiza la conciencia lingüística más allá de una situación de desventaja. Una tesis también muy interesante que compara estos mismos procesos en la misma tipo de poblaciones monolingües y bilingües indígenas, y muestra que fueron los indígenas bilingües quienes alcanzaron mayores avances en su proceso de alfabetización. Esta es investigación que también se ha hecho en Estados Unidos con población latina, y cuando está bien hecho el diseño, digamos, se confirma constantemente que el bilingüismo es una ventaja para la lectoescritura, no una desventaja. Voy llegando al final también para recordar que no solamente hay un tema lingüístico aquí, sino cultural, y que es muy importante que sigamos incluyendo contenidos significativos y relevantes para todos los niños. Temas de que traigan los conocimientos comunitarios, familiares, que se reconozcan esos valores, esos fondos de conocimiento, como le ha llamado Luis Moll y sus colaboradores. Es muy importante que se validen en las aulas. Como reflexión final, solamente voy a resumir que la diversidad llegó para quedarse, como se decía en alguna vez en alguna estación de radio hace muchos años, y llegó para quedarse en todas las aulas. No está dividida en la diversidad para ciertas comunidades y la no diversidad en otras. La diversidad está en todas las aulas por los temas de migración. El español seguirá siendo lengua mayoritaria y dominante y de acceso de movilidad social. Eso no quiere decir que no sea importante y urja abrir espacios de reflexión crítica en las escuelas, a nivel personal. Aquí entra el tema de las epistemologías intuitivas, personales, sobre nuestras ideologías, prejuicios y posicionamientos con respecto a los estudiantes diversos, y que estos espacios y estas reflexiones también se generen a partir del currículum escolar a todos los niveles educativos. Tenemos que recordar que la forma de hablar de nuestros estudiantes es el resultado de su biografía. Y aquí presento un proyecto más donde este chico hizo un autorretrato y podemos ver que aquí él está representando su historia de migración, de cruce de fronteras, de fondos de conocimiento desde su mexicanidad. Es un estudiante de Harvard, y están las 2 lenguas como parte de su identidad y de sus prácticas diarias. Todos estos estudiantes, todos nuestros estudiantes pueden contribuir en sus experiencias a la co-construcción del conocimiento lingüístico. Cuando uno abre este tipo de espacios,
puede hacer una reflexión desde la sociolingüística, da la bienvenida a los conocimientos de los estudiantes, hay resultados muy positivos. Y esta es la última diapositiva, reflexión de otra chica que habla sobre su proceso de aprendizaje del español a lo largo de un semestre de una de las clases que tomó esta chica conmigo. Y ella dice: entré a esta clase con la expectativa de aprender español perfecto, caracterizado por el abandono de mi español coloquial. Sin embargo, me fui con el entendimiento de que la forma en que lo digo, imperfecto o mezclado con el inglés, es igual de válido. También requiere un dominio de vocabulario y frases que lo hacen distintivo. Requiere una sofisticación tan impresionante como hablar español europeo. Me permite conectarme con otros de una manera que no podría si mi idioma fuera estrictamente académico o formal. Hay poder en la familiaridad y el coloquialismo. Lo que he aprendido es que mi latinidad, compuesta tanto de cultura como de idioma, puede interactuar con mi deseo de encajar en la cultura estadounidense. Yo no tengo que ser uno ni otro, puedo ser ambas cosas y pueden trabajar simultáneamente. Pensando en esta reflexión tan poderosa, tan profunda, ¿verdad? De identidades y cómo las lenguas entran en juego en este sentido de identidad, pensando en México y la diversidad que ahora va a ser parte de nuestras sociedades y comunidades, pienso que lo que está en juego es la posibilidad de repensarnos, repensar el imaginario mexicano en un siglo XXI desde una dinámica que nos ha caracterizado y que nos ha dado una enorme riqueza, y es el diálogo entre la tradición y la innovación. Tenemos tradiciones lingüísticas, culturales, literarias muy poderosas, pero que se extienden, no solamente están ubicadas en México, se extienden a lo largo de las fronteras a los Estados Unidos, desde luego a México, a sus comunidades originarias y ahora a nuevas posibilidades de identidad. Presento aquí la imagen de este rapero maya, Bad Boy. Me parece un símbolo muy interesante porque es de origen indígena maya, mexicano, pero que, bueno, la cultura maya incluye partes de Centroamérica. Usa camisetas con simbolismo azteca, ahí está por ahí el calendario azteca, una gorra con el águila mexicana nacional, usa una tradición afroamericana de resistencia que es el rap, canta en maya. Entonces me parece que es un ejemplo muy interesante de la creatividad y de lo que se puede lograr desde la tradición e innovación para México en el siglo XXI. Y con esto quiero dar las gracias y terminar la presentación. Muchísimas gracias, María Luisa. Yo quiero comentar que no solo me ha gustado mucho tu presentación, sino que me emociona. Muchas gracias, María. Sí, y además me ha emocionado ver el público que tenemos. No esperaba que un martes prenavideño estuviéramos con muchísimos profesores. Ya después podrás tú ver la lista. No hay muchas preguntas, pero hay algunos comentarios que pues daremos unos minutos para pedirte que nos des tu comentario a su vez. Estela García comenta que los planes y programas de estudio no están diseñados para la gran diversidad lingüística que tenemos en nuestro país. Y ella comenta que en Chimalhuacán nos enfrentamos, dice, ante esta situación. Tú comentaste algo, justamente estaba yo, y me dio mucho escucharte, en la propuesta de no es necesario cambiar el currículum. Creo que es muy interesante la propuesta porque en general los profesores tendemos a pensar que todo tiene que ir en modificaciones curriculares. Entonces, coméntanos. Sí, bueno,
Yo creo que en el proceso educativo, como estamos en el aula, y muchas gracias por la pregunta, hay una triada, ¿no? Es el profesor, es el estudiante, son los materiales educativos. Hay que saber cómo usar los materiales. Podemos tener los mejores materiales, que yo creo que son muy importantes, pero si no sabemos usarlos, entonces se pierde mucho ahí, ¿no? Yo creo que en México se han dado una serie de reformas continuas que han generado muchísima presión en los maestros, que es muy difícil que continuamente se ajusten o nos ajustemos a nuevas propuestas curriculares. Entonces, por eso creo, y la situación en el aula es tan urgente, que yo creo que si repensamos nuestra forma de trabajo, es más factible que entonces lo que venga después curricularmente se pueda ajustar, pero por lo pronto en el aquí y en el ahora hay posibilidades de trabajo con la población diversa, ¿no? Y puede ser, si hay un tema específico, en un cuentito, digamos, bueno, cómo de ese cuento, cómo los temas de ese cuento pueden generar conversación con estudiantes diversos. No tenemos que tener cuentos de cada uno de los grupos, porque eso sería imposible. No tenemos que saber lenguas de cada uno de los grupos, tampoco lo podemos hacer, pero sí podemos tener la conciencia de que podemos preguntar a los niños con respecto a esto que estamos hablando y de ahí generar un diálogo más diverso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Brenda Ortega hace varios comentarios. Ella partícipe de nuestro proyecto, entonces ya conoce un poco de tu trabajo también. En principio ella pregunta, ¿considera que los jóvenes, no es cierto? La primera dice, buenos días, doctora Parra. Buenos días, en su experiencia, ¿de qué manera el idioma nativo del lugar de residencia impacta el aprendizaje de conceptos en jóvenes extranjeros, inmigrantes, me imagino? Bueno, aquí vamos a entrar en la intersección de la cognición, ¿no? Y la lingüística. ¿Qué acceso ha tenido el chico a la posibilidad de aprender esos conceptos en cualquier idioma? Es importantísimo, ¿no? En ese sentido, sí hay una diferencia entre los niños chiquitos que están construyendo justamente toda su cognición, los conceptos, ¿no?, que guían su vida en el mundo, lo están haciendo a partir de una lengua o no, eso depende, y sí hay una diferencia con jóvenes que ya tienen un marco conceptual, que lo tienen armado en una lengua y lo pueden aprender en otra, o digamos, pueden usar otra lengua para expresar este tipo de conceptos, o pueden usar otra lengua para desarrollar nuevos conceptos, pero tienen como un eje ya más definido, ¿no? Entonces yo creo que esa parte sí es muy importante y bueno, se ha demostrado que la estimulación temprana en la lengua es fundamental para este desarrollo. No vamos a tener mucho tiempo para ahondarlo acá. Los contextos de migración imponen retos enormes a las familias con respecto a cómo desarrollar esa parte lingüística conceptual en niños que también crecen en la casa y después se escolarizan en la escuela con otra lengua, otros conceptos y otros valores culturales, ¿no? Así es, así es. Bueno, también Brenda te pregunta si consideras que los jóvenes que hablan más de 2 idiomas muestran habilidades diferentes de aprendizaje en comparación a aquellos que solo hablan el lenguaje nativo y quizá saben un poco de otro. Eso definitivamente, ¿no? La investigación ha comprobado muchísimas veces que el ser bilingüe te da, bueno, se habla de flexibilidad cognitiva, mejores herramientas de vida, adaptabilidad, sí hay una diferencia importante, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando se trata de lenguas, idiomas, entre más mejor. Incluso aprender a decir hola en un idioma ya te abre nuevas posibilidades de conexión y de interacción. Entonces, definitivamente es muy, muy valioso saber
otro idioma en cualquier cantidad, yo lo diría, ¿no? Si lo pensamos como cantidades, porque esa es otra idea que se está reformulando, ¿no? ¿Cuánto se puede medir el conocimiento de una lengua en cantidad? No sé, quizá en posibilidades de contextos de uso podría ser una medida, si eso es lo que queremos considerar, ¿no? Bueno, con esto que dijiste prácticamente respondes la última pregunta que hacía aquí Brenda, diciendo, ella dice, pensando en que muchas veces al hablar más de un idioma se tienen conceptos más amplios o significados diferentes que quien solamente habla un idioma, quizás a mayor lenguaje, mayor apertura, bueno. Así es, mayor apertura y mayores posibilidades de significar lo que queremos decir. Ahora hay mucha discusión sobre el término Spanglish, que, bueno, es un término muy controvertido, ¿no? Pero ahora se piensa no como, bueno, un cambio de código, sino como una práctica discursiva, donde los hablantes pueden cambiar de idioma no solamente porque no sepan una palabra. Muchas veces sí saben la palabra en los dos idiomas, pero no les sabe igual decirlas en una que en otra. Y hay veces que no existe lo que quieren decir en un solo idioma y entonces jalan los recursos del otro. Ese tipo de pensar las lenguas es lo que necesitamos seguir incluyendo en nuestro quehacer docente cotidiano con estos estudiantes. Buenísimo. Ya casi vamos a terminar, te hago un par de preguntas más. Rosa del Carmen te agradece y dice que en tu opinión, te pregunta de qué manera se integra el lenguaje académico a la cultura en la identidad de las personas. Claro, y me da un gusto enorme oír de Rosa del Carmen, gracias. Bueno, el tema del lenguaje académico, hay que empezar por pensar qué queremos decir con lenguaje académico. ¿Qué es el lenguaje académico? Nadie ha podido definirlo. Se define como un grupo, un conjunto de elementos lingüísticos, de formas de usar el lenguaje, pero también es como muy poco asible, ¿no? Desde luego, cuando uno tiene la posibilidad de tener recursos que le permiten ser parte de una comunidad académica, eso se vuelve parte de tu identidad. En lo que yo he presentado, qué de mi lenguaje es académico y qué ha sido común a una audiencia que no puedo ver ahora, tengo una idea, sé que hay académicos, hay docentes, hay colegas, hay amigos. Considero que uno también tiene que adaptar el lenguaje a que sea comprensible, ¿no? Y que llegue a una comunidad muy diversa como la que me está siguiendo ahora. Entonces, definitivamente saber términos de disciplinas, de campos, saber usos, digamos, cultos, genera la posibilidad de ser parte de comunidades académicas y es parte de la identidad. Yo he visto presentaciones académicas donde los ponentes usan lenguaje muy coloquial y se vuelven presentaciones muy poderosas también, ¿no? Entonces, creo que también es otro tema que hay que pensar qué queremos decir con lenguaje académico, y no para nosotros, sino para los estudiantes, cuando decimos que no saben lenguaje académico. A lo mejor saben el pero no el sin embargo, o el no obstante. Ok, pero la idea sofisticada la pueden expresar con un pero. Entonces, se les puede enseñar el no obstante y el sin embargo, si ese es lo que entendemos como lenguaje académico, ¿no? Bueno, pues casi para terminar, Brenda Ortega manda su agradecimiento y el doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar dice que una excelente conferencia. Y por último te voy a comentar que Álvaro Sáenz Otero, de parte de la maestra Araceli Otero, te manda un mensaje, y bueno, una pregunta,
y dice: el español que se está leyendo en Internet, ¿cómo podría beneficiar la identidad de los hispanohablantes? Sí, bueno, gracias Álvarez, es una gran pregunta. Y creo que refiere a esa comunidad en línea. Es una comunidad que requiere o que está generando un tipo de español muy distinto de lo que se usa en otros contextos. Y creo que aquí es importante recordar que la lengua a veces, el contexto es muy importante para definir el tipo de lengua que usamos. Y en el Internet también uno tiene que conocer ciertos usos de la lengua para ser parte de esa comunidad. Si yo entro a esta comunidad con mi lenguaje, siempre digo que es ochentero, fresa, de clase media, a lo mejor no voy a tener mucho éxito comunicativo, ¿no? Entonces creo que es otra forma de comunicación, requiere nuevos elementos lingüísticos. No necesariamente digo que ese deba ser el futuro, es otro contexto más. No quiere decir que no enseñemos el uso de la lengua para la escritura más formal o más creativa, o la poesía. Creo que es una pregunta muy interesante. He leído un poquitito de los últimos trabajos de la doctora Emilia Ferreiro, que trabaja todo el tema del desarrollo de la lectoescritura y el análisis de la lengua que hacen los usuarios de la lengua escrita, sobre todo jóvenes y niños, y ella está encontrando que hay una gran sofisticación de análisis de la lengua para poder hacer los chats. La cantidad de simplificación lingüística que hay es enorme, pero hay una gran simplificación que luego el usuario tiene que recuperar en términos de significado. Entonces, ahí hay algo muy interesante que desde luego no entra en las tradiciones más cultas, digamos, del uso de la lengua, pero que es un campo también muy interesante para seguir explorando. Bueno, pues con esta última respuesta vamos a agradecerte, María Luisa, de veras esta presentación. Quiero, además, nada más para terminar, agradecerles la presencia a los muchos que inesperadamente sí nos siguieron y nos asistieron el día de hoy, y comentarles que esta presentación va a ser editada. Sé que tuvimos problemas técnicos, desde iniciar un poquito tarde y luego no se veía muy bien y los fuimos tratando de resolver, pero va a haber una edición donde la presentación se va a poder ver con mucha claridad, y entonces, bueno, les haremos llegar la liga para que puedan, si les interesa, tener y consultar y revisar esta presentación. Y bueno, pues muchísimas gracias y un gran aplauso. Al contrario, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias.